La sargento Rennick se movió al segundo silbido. Durante los primeros minutos no se movió mucho. Sentí un dolor agudo en el estómago, fruto de la anticipación, mientras observaba cómo se vaciaban las trincheras frente a ella. Finalmente, llegó su turno para usar una de las escaleras. La ascendió y apoyó su rodilla en un saco de arena que cedió bajo su peso. Miles de botas antes que las suyas lo habían pisoteado y destrozado. Buscó con la mirada el resto de su escuadrón. Arrastró al soldado Rask detrás de ella cuando la tierra seca se desmoronó bajo sus dedos. Luego echó a correr. Siguió a cientos de pares de cadianas y delante de ellos a 2000 soldados de las Corps de Krieg, enmascarados. Se dispersaron por la llanura, liberándolo del encierro anterior. Sin embargo, con cientos de tropas de asalto emergiendo detrás de ella, se encontraba igualmente atrapada. Cambiar la dirección era una opción imposible. Continuó corriendo, oyendo explosiones a su alrededor. Corrió, aunque estuvo a punto de tropezar sobre los cadáveres de Krieg. Sus miradas fijas, a través de lentes opacos, casi le hacían creer que cobrarían vida, que la atraparían del tobillo para arrastrarla al suelo con ellos. Fue la experiencia más surrealista y terrorífica en la vida de Rennick. Estaba bajo fuego enemigo, pero sin posibilidad de refugiarse, ya que no había dónde hacerlo. No podía contraatacar, pues no divisaba ningún blanco. Nunca se había sentido tan desprotegida, tan incapaz de controlar su destino. Solo podía correr y rezar para que ningún proyectil cayera demasiado cerca como para aniquilarla. Confía en el emperador. Avistó los muros de la colmena Arathron a lo lejos, a través de la multitud. Su corazón se llenó de esperanza, pero parecía una eternidad y no lograba acercarse. Tropezó con algo más. Esta vez no era un cadáver, sino algo caliente que chillaba. Se retorcía y despedía un olor nauseabundo. Una cabeza de color verde vómito sobre unas piernas pequeñas y regordetas. El garrapato se lanzó sobre la espinilla de Rennick. Ella lo golpeó con la culata de su pistola láser, fracturándole el cráneo. Los soldados que la seguían se precipitaron a ella y la empujaron hacia adelante. Los dientes del garrapato se enredaron en el grueso tejido de sus pantalones y rebotó a su lado, como una pelota desinflada. Algunos golpes más lo desalojaron y ella logró cortarle una antena. Luego, el escuadrón quedó atrás, fuera de su vista, aunque ella vislumbró a otros por delante. Se movían entre las pisadas de los soldados imperiales, causando el mayor daño posible. Casi sintió alivio al verlos. No podía arriesgarse a disparar a tan corta distancia, pero atravesó con su bayoneta el ojo del siguiente garrapato que se acercó, sintiéndose menos indefensa. La voz del coronel Dracon retumbó en la red de voz. ¡Aceleren el paso! ¡No aflojen ahí atrás! Estos recién llegados sin rostro piensan que en su mundo hay soldados más duros que en Cadia. Planeo hacer que se traguen esas palabras. A Rennick le animaba saber que ella estaba ahí con su regimiento, enfrentando los mismos riesgos. Ella quiso inspirar de igual manera a su escuadrón y se giró y les gritó. ¡Vamos! ¡Ya casi hemos llegado! Al mirar hacia atrás, para su sorpresa, descubrió que era verdad. Las paredes de la colmena se erguían imponentes ante ella. Los soldados del frente habían reducido la marcha y empezaban a reagruparse. Rennick pisaba escombros pulverizados que crujían bajo sus botas. Escuchó el chasquido de los cañones láser y el traqueteo de armas mucho más primitivas cerca de ella. Se esforzó por ver la acción. La encontró en forma de un orco musculoso, con cuernos de hueso sobresaliendo de su casco. Se abría paso entre las filas imperiales, aullando y babeando, agitando sus fornidos puños. Casi una docena de soldados, tanto Krieg como cadianos, intentaban derribarlo, cortando su carne con cuchillos de combate. Aplastó a 2 de ellos contra sus compañeros. Agarró a otro soldado de las Corps por el cuello, lo lanzó al suelo y lo pisoteó. Por un momento se dirigía directamente hacia Rennick y nadie parecía capaz de detenerlo. Ella sacó su cuchillo y se preparó para enfrentarlo.
El peso que se retorcía sobre él obligó al orco a retroceder de Rennick y finalmente lo derribó, primero sobre una rodilla y luego sobre la otra. La última vez que Rennick lo vio, antes de que se perdiera bajo un montón de cuerpos blindados, su rostro era una masa de hematomas sangrantes y sus ojos estaban hinchados, pero la criatura seguía luchando. Pareció una eternidad antes de que la multitud que le precedía se dispersase. Rennick escaló un enorme montón de escombros que se movían traicioneramente intentando arrastrarla hacia abajo. A su alrededor, estructuras semidestruidas se alzaban, la mayoría ocupadas ya por francotiradores cadianos. Los sonidos familiares de la batalla resonaban en sus oídos. Se detuvo en la cima del montículo para observar las calles de la ciudad repleta de cadáveres. ¡Lo hemos conseguido!, exclamó Rask, mientras Rennick sentía un sudor frío de alivio. ¡Gracias al emperador! ¡Hemos atravesado las murallas! Rennick se tomó un instante para considerar sus opciones. Luego se lanzó por la cara noreste del montículo. Una pequeña fuerza cadiana había capturado un edificio semiderruido, posiblemente una garita, pero luchaba por mantenerlo mientras los orcos golpeaban sus puertas. El escuadrón de Rennick llegó rugiendo detrás de ellos, con las armas listas, desorganizando a los Pieles Verdes, pero solo por un momento antes de que estos contraatacaran. Habían llegado a la colmena Arathron, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. El coronel Drakon aún estaba fuera de la colmena, esforzándose por entrar con los últimos miembros de sus tropas de choque, cuando oyó un ruido ensordecedor por encima de él. Un estruendo violento, mezclado con el crujido de un motor averiado. Una masa de maquinaria escupiendo aceite caía en picado hacia él desde uno de los niveles superiores de la colmena. Dos conjuntos de aspas giratorias sobresalían sobre ella, y en su centro, un orco con una cabeza enorme que llevaba incongruentemente unas diminutas gafas de plástico. Un par de cañones sobresalían bajo el asiento del orco. Al tirar de una palanca con ambas manos, estos descargaron un torrente de balas. Los cadianos no tenían dónde refugiarse contra esa tormenta de fuego. Algunos cayeron, tropezando con sus camaradas. Una bala rebotó cerca del casco de Drakon, rozando su oreja izquierda. ¡Manténganse firmes!, gritó mientras apuntaba con su pistola de proyectiles. Disparó 3 o 4 veces al corazón del artefacto, pero escuchó cómo 2 balas rebotaban en los rotores. Esperaba alcanzar algún punto vital, aunque no sabía exactamente dónde se encontraban. Se habría conformado con borrar la sonrisa del rostro del piloto. La lengua del orco colgaba entre sus colmillos y se convulsionaba con estridentes carcajadas. Entonces ocurrió algo milagroso. El morro del artefacto se inclinó hacia arriba, como si una cadena lo jalara, y su descenso se detuvo abruptamente. Su vientre pasó rozando la cabeza de Drakon, tan cerca que casi podría haber tocado la piel del Xynos, y un intenso olor a prometio inundó sus fosas nasales. Drakon se giró para seguir el torpe avance de la máquina. Aunque sus rotores la mantenían en el aire, el cuerpo del artefacto colgaba como un peso muerto bajo ellos. La máquina se inclinó peligrosamente hacia estribor y un sargento gritó: ¡Está girando otra vez! Drakon ya había comunicado por Vox a sus pilotos de Beltur. Estos intentaban localizar al volador, pero su cercanía a la colmena y al suelo era problemática para las cañoneras más grandes. Una de ellas salió en picada, atravesando una formación de nubes con un grito estridente. La ametralladora pesada de su morro se encendió con furia, pero el Beltur tuvo que desviarse bruscamente antes de alcanzar su objetivo. Golpeado por la estela, el volador orco rozó con su cola la pared de la colmena, generando chispas, pero de algún modo se mantuvo en el aire. Inició un segundo ataque, pero esta vez sus objetivos estaban listos. Una ráfaga de rayos láser cortó su rotor de babor, lo hizo girar contra la pared una vez más y finalmente estalló en llamas. El grito de júbilo de los cadianos se vio opacado cuando los escombros ardientes cayeron sobre ellos y un cadáver Xynos carbonizado cayó en medio del grupo. ¡Sigan moviéndose!
ordenó Dracon. ¡Hacia la colmena! ¡Adelante, vamos! Estarían más a salvo dentro, entre edificios estrechos, donde los voladores tendrían menos espacio para maniobrar, ya que los orcos seguramente habían construido más. Oyó un estruendo delator sobre él y otro, y un tercero, también detrás de él, y supo que ya era demasiado tarde. 6 orcos voladores más emergieron de la colmena tras el primero. 6 aparatos torpes se arremolinaban alrededor de los soldados expuestos, como abejas negras y zumbonas. Los Vultures atacaron uno y lo derribaron, mientras un disparo afortunado de un soldado desestabilizó el segundo. Los 4 voladores restantes abrieron fuego. El rostro del coronel Dracon estaba salpicado de sangre cadiana. Se atragantó con las órdenes que iba a dar. Continuó disparando a los voladores casi a ciegas, por la necesidad de mantener la cabeza baja. 2 de ellos chocaron y esperaba haber contribuido a ello. Uno de los 2 restantes lo había sobrepasado y se alejaba. Enfocó sus disparos en y vio cómo el piloto se sacudía al recibir el impacto de los proyectiles en el respaldo del asiento. En un instante, el orgullo se transformó en horror. El avión giró bruscamente. Su morro cayó mientras el piloto se desplomaba sobre los mandos. El tiempo pareció detenerse para Dracon, mientras el avión se lanzaba hacia él. Se salvó gracias a una explosión fallida del motor que desvió la trayectoria del avión. Atravesó a los soldados de su derecha con un chirrido de metal torturado que casi ahogaba sus gritos de muerte. El propio coronel cayó de rodillas, escuchó las armas del último aviador que quedaba, una sinfonía de percusión en medio de la cacofonía que lo rodeaba, y consideró la posibilidad de permanecer agachado. Su mejor esperanza podría haber sido usar los cuerpos de sus camaradas caídos como escudo, aunque la idea le resultaba repulsiva, pero no se atrevió a hacerlo. Levantó la cabeza y vio una oportunidad. Los soldados que se interponían entre él y la colmena habían desaparecido, caído o escapado. De repente, se abrió un camino a través de esos muros fracturados. Dracon podía ver el interior de la inmensa ciudad, y en ese momento le pareció la tierra prometida. Gritó a sus soldados, aquellos que aún podían oírle, que le siguieran. El corazón le palpitaba en los oídos y no sabía dónde estaba el volador orco superviviente. Intentó no pensar en el hecho de que estaba avanzando sobre sus compañeros caídos. Se sentía mareado y solo ahora se daba cuenta de qué parte de la sangre en su rostro era suya. Debía haber sido alcanzado por una bala o metralla. Tendría que atenderse, localizar la herida y vendársela, tan pronto como pudiera, en cuanto estuviera a salvo. Ya casi había llegado al portal. Extendió la mano hacia él. Rennick estaba defendiendo el portal cuando llegaron las noticias. Su escuadrón se había abierto paso hasta el edificio a través de una multitud de orcos enfurecidos, gracias a la ayuda de sus compañeros de adentro. Juntos, habían atrapado a sus enemigos en un mortífero fuego cruzado. Había colocado a su escuadrón detrás de un muro en ruinas. Dispararon sus cañones láser con todas sus fuerzas, mientras una segunda oleada de Xenos se lanzaba sobre ellos. Las cosas iban bien. La mayoría de las comunicaciones por Vox que había captado eran positivas, aunque habían caído muchos en la carrera por el terreno de batalla. El número había sido menor de lo esperado. Rennick también había oído, aunque no sabía qué sentir al respecto, que las bajas cadianas habían sido muchas menos que las de Krieg. Un escuadrón de Krieg se había posicionado en un emplazamiento defensivo y había eliminado un par de garrapatos que operaban su cañón. Ajustaron el mecanismo para que apuntara hacia la colmena en lugar de hacia afuera. Los sonidos de la batalla habían atraído a orcos de todas partes. Algunos proyectiles bien colocados habían detenido su avance, derrumbando estructuras para bloquear sus rutas de aproximación. Habían triunfado, o al menos así lo parecía desde la perspectiva de Rennick. Pero entonces perdieron a su comandante. Otro sargento, testigo del suceso, contactó al cuartel general a través del canal del regimiento. Su voz sonaba tan atónita como se sentía Rennick. La muerte del coronel Dracon debía significar algo.
Merecía una muerte gloriosa, no un tiro por la espalda de un Xynos resentido al azar. Otro orco apareció en su campo visual. La ira se encendió en Rennick. No pensó que fuera posible odiar más a esas abominables criaturas. Apuntó a la cabeza y disparó un rayo láser entre los ojos del orco. Disparó 3 veces más antes de que cayera. ¡Por Dracon! Bramó. Y por todos los valientes soldados que murieron con él. Por aquellos que han caído en esta colmena, cuyos cuerpos yacen aquí sin sepultura, por nuestro mundo perdido. Otro grito brotó de la garganta de Rennick y fue eco en el caótico campo de batalla. Un rugido común de duelo, pero también de desafío. ¡Cadia resiste! Los Xynos no les permitieron ni ese momento. Respondieron con su propio grito de guerra, un simple y salvaje que ahogó las voces cadianas. El cañón capturado de la Krieg retumbó y otro edificio cayó, pero los orcos seguían encontrando rutas estrechas y retorcidas entre los escombros. Saltaban desde las calzadas de los niveles superiores, con impactos que deberían haberles roto los huesos. Otra turba de orcos se arremolinaba hacia la garita, empujándose y pateándose en una competencia por llegar primero. Rennick estuvo a punto de ordenar una retirada, pero el recuerdo de Dracon le impulsó a resistir. ¡No pierdan el tiempo apuntando! Gritó. ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Fuego! Un torrente de carne verde se abalanzó sobre ellos y sus armas casi no erraban. Disparó con una mano mientras su pistola láser se sacudía con cada retroceso, lanzando rayos de forma errática. Con la otra mano desenganchó una granada de fragmentación de su cinturón. Estaba a punto de tirar el pasador de seguridad cuando oyó un estruendo detrás de ella. Un escuadrón de jinetes de la muerte pasó ante su posición. Chocaron contra la ola orca y sorprendentemente la atravesaron. Los jinetes se aferraron a sus caballos enmascarados con las rodillas, disparando contra la masa de Xynos mientras repelían los ataques con sables cortantes. Sus monturas también embestían con potentes cascos, derribando a los sorprendidos orcos. Un pelotón completo de soldados de los Corps avanzó tras los jinetes. Atacaron a los desorientados orcos, logrando hacerlos retroceder. Esta acción dejó a Rennick sin un blanco claro. Disparar en cuerpo a cuerpo era más probable que alcanzara a un aliado que a un enemigo. Con los dientes apretados, ordenó a su escuadrón que no disparara. Recordó lo que el coronel Dracon había dicho sobre Krieg. ¿En que en su mundo hay soldados más duros que en Cadia? ¡Qué demonios! Pensó. Alguien más puede mantener la puerta. Decidió. Necesitamos un objetivo. Necesito algo que pueda matar. No viendo a ningún oficial cadiano, se sintió libre de tomar la iniciativa. Guió a su escuadrón por encima del muro y ellos la siguieron, confiando plenamente en su liderazgo. Se deslizaron bajo un arco de piedra que crujía, donde un águila imperial había sufrido daños. Avanzaron por un callejón sombrío, sus armaduras rozando las paredes. Rennick buscaba una forma de ganar altura y encontró una escalonera oxidada. Los pernos estaban flojos y la escalera se tambaleó alarmantemente cuando puso un pie en el primer escalón. Su plan era ascender por el flanco izquierdo de los orcos y buscar un punto desde donde disparar a melee, demostrando a los Krieg que los cadianos vengaban a sus caídos. El rugido de un motor destruyó ese plan en un instante. Rennick se giró justo a tiempo para ver una figura dispersarse al final del callejón, una moto orca, como las que había atacado las trincheras. Tiró de la escalera y el polvo de hormigón le salpicó los hombros. La escalera apenas soportaría el peso de una persona, mucho menos el de 5, dejándole solo una ruta de escape. ¡Tenemos que salir de aquí ahora! Rennick guió a su escuadrón, consciente de haber tomado la decisión correcta. La moto rugió por el pasillo detrás de ellos, irrumpiendo por el extremo opuesto y virando bruscamente, mientras las balas resonaban a sus espaldas. Llegaron a un patio empedrado, rodeados de edificios que crujían, con ventanas oscuras como ojos muertos.
Frente a ellos, un bloque se había derrumbado y a través de sus escombros vieron a la turba orca luchando contra los atacantes de Krieg. ¡No podemos avanzar, sargento! Gritó Rask. La moto orca se lanzó por la boca del callejón junto a ellos y Rennick no logró apuntar a tiempo para disparar. ¡Dispársense! Gritó. ¡Busquen cobertura! Al menos, pensó, tenían cierta ventaja en ese terreno. Mientras el orco maniobraba su vehículo, los neumáticos desgastados patinaban sobre los escombros, casi volcando la moto. El jinete apoyó la mano derecha en el suelo para impulsarse hacia arriba, mostrando dientes manchados y rotos. Aceleró y se lanzó hacia el soldado Creed, quien estaba expuesto. Creed fintó a la derecha y se lanzó a la izquierda, mientras las balas acribillaban la pared de bloques detrás de él. La moto se alejó de la pared justo antes de colisionar. Dos soldados se refugiaron en uno de los edificios. Aparecieron al momento junto a la ventana, con las armas listas para disparar. Rennick intentó seguir su ejemplo, pero la puerta más cercana estaba bloqueada desde dentro. Entró por otra puerta y se sumó al letal tiroteo de rayos láser que cruzaba el patio. Un neumático de la moto orca estalló y el vehículo derrapó. Los rayos atravesaron tanto al piloto como a la moto. Cayó sobre un montón de escombros y el cuello del orco se quebró con un chasquido. Rennick podría haber celebrado, pero la satisfacción le duró poco. El motorista no había estado solo y otro irrumpió en el patio desde el callejón seguido de más. Rennick pateó la puerta, se astilló pero resistió. Una ventana abierta cruzaba el patio y Rax le gritaba desde detrás. Corrió hacia él, pero a mitad de camino se vio rodeada. 5 motos Dino se la acercaron y sus pilotos jugaban con ella como presa. Uno de ellos giraba en cadena con pinchos sobre su cabeza. Sus soldados respondieron con disparos láser, 3 desde las ventanas. El soldado Creed desde atrás de una estatua decapitada en un rincón, pero eran insuficientes. El orco con la cadena giró hacia Rennick y se lanzó sobre ella. Rennick lo esquivó por poco, pero los demás la estaban acorralando. La cadena del orco golpeó su casco. Resonando en su cabeza, trató de girarse para disparar, pero perdió el equilibrio. En un instante, estaba en el suelo rodeada por las motos orcas. Pensó que iba a morir como el coronel. Pero la salvación llegó de la mano de los jinetes de la muerte de Krieg. 5 de ellos serían los mismos que la habían adelantado antes. Irrumpieron en el patio resonando desde la dirección de la batalla. El eco de los cascos de los caballos retumbó en los adoquines y uno de ellos golpeó al suelo cerca de la oreja del sargento Rennick. Los jinetes se abalanzaron sobre los motociclistas, rompiendo su formación como habían hecho con los orcos. Rennick se levantó sobre una rodilla, aún mareada, mientras los combatientes se enfrentaban a su alrededor. Una moto orca y un caballo de Krieg cargaron uno contra el otro, intercambiando ráfagas de balas. Rennick esperaba que uno de los dos se apartara antes del choque, pero ninguno lo hizo. El impacto destrozó la moto y dejó al caballo gravemente herido. Los 2 jinetes salieron despedidos y cayeron sin volver a levantarse. Rennick trató de no pensar en su vulnerabilidad. Levantó su pistola láser, enfocándose a través de las miras, deseando su visión borrosa que se aclarara, e ignorando las balas que rebotaban a su alrededor. Disparó cada vez que veía un objetivo verde. Uno de sus rayos atravesó la garganta de un jinete orco. Mientras se ahogaba en su propia sangre, su moto se estrelló a toda velocidad contra un bloque habitacional, destrozándolo. Rennick emitió un gruñido de satisfacción. Buscó su siguiente blanco, pero no encontró ninguno. Las motos orcas yacían en ruinas, con sus pilotos muertos o agonizantes. La última de ellas se levantó y se dirigió hacia ella. Un jinete de la muerte pasó galopando a su lado. Su hoja de sable decapitó al orco con un movimiento rápido. Uno de los Krieg desmontó para examinar a su camarada caído. Inclinó la cabeza, hizo la señal del águila y volvió a montar. Los 4 jinetes restantes dieron una vuelta al patio y luego partieron en la dirección de la que vinieron. Rennick, aún sin aliento para hablar, llamó la atención de uno de ellos, o eso creyó, y agradeció su ayuda con una inclinación de cabeza. Sus compañeros se reunieron a su alrededor mientras ella se levantaba, todavía algo temblorosa.
Escuchó un gemido cercano que la puso en alerta. Se sobresaltó al ver que el jinete de la muerte caído aún estaba vivo. Se apresuró a su lado. Yacía en una posición antinatural entre los escombros, la sangre acumulándose a su alrededor. Inconsciente, pero claramente sufriendo. Su máscara estaba parcialmente rasgada, revelando un mechón de pelo rubio rizado. Rennick sintió una súbita compasión por él. Estaba más allá de cualquier salvación, como el soldado del corps debió haberlo visto. Sin embargo, si hubiera sido un cadiano, no le habría dejado sufrir así. ¿No merecía acaso un único disparo de misericordia? Solo dudó un instante. Rezó una plegaria sobre el cuerpo del hombre de Krieg. Luego apoyó su pistola láser contra su sien y puso fin a su sufrimiento. Me salvó la vida. Murmuró. Él y los demás. Krita sintió en señal de aprobación. Vi lo que hizo. Cómo cargó contra esa moto sin dudarlo. Fue valiente de su parte. Valiente, sí. Coincidió Rennick. Era un gran elogio para alguien que no fuera cadiano, pero incluso al decirlo sintió dudas. ¿No sería más adecuado llamarlo imprudente? Había sido imprudente, ahora lo sabía. Debería haberse quedado en la puerta, una posición defensiva ideal. Su ansia por vengar a los caídos y demostrar que era tan valiente como los Krieg había llevado a su escuadrón a un terreno peligroso. Habían arriesgado sus vidas por una ventaja demasiado pequeña. Si bien daría su vida por el emperador como cualquier otro cadiano, también sabía que la vida no debía desperdiciarse. Vivir para servir otro día también era una victoria. Exhaló profundamente. De acuerdo. Dijo. Nos quedamos en este patio. Soldado Kell, busca algún cable entre los escombros y tiéndelo a la altura del cuello de un orco en moto por el callejón detrás de nosotros. El resto, tomemos posiciones entre los escombros y demos cobertura a nuestros amigos de los jinetes de la muerte. ¡Avancemos! Rennick reflexionaba con determinación. Podemos ganar esta batalla. Pensó. Tenemos que ganarla por el coronel Dracon y mientras el emperador lo quiera. Tengo la intención de estar viva para verlo.